Ahí estamos. Bien. Ya nos encontramos en una... Hola, buenos días. Profe, sí. Le quería avisar que Isabel se iba a conectar del teléfono porque ya se anda vacunando, para que no la vaya a dejar ausente, porfa. Okay. Se iba a conectar igual del teléfono. Ya, vale, ok. Entonces, cuando pasemos la lista, sí que no me acuerdo, no me acuerdo. Bien. Como les comentaba, una nueva semana de clase. Ya estamos de lleno en las funciones de Excel, de la planilla de cálculo. Vimos la semana pasada, solamente como efecto de recordatorio, las funciones matemáticas en Excel, ¿cierto? La planilla de cálculo. Ahora, con el bien entendido, y eso también como recordatorio, que la planilla de cálculo es una herramienta que nos ayuda a realizar nuestra función principal, que es, ¿cierto?, el mundo de la administración. Y en el mundo de la administración nosotros vamos a tener que realizar muchas funciones relacionadas con números y principalmente con números dispersos, números que no están, ¿no es cierto?, reunidos, y esa es la función de uno, ir a buscar al lugar que corresponde, ya sea un departamento de venta, departamento de producción, departamento de cobranza, departamento de análisis crediticio, ¿cierto?, dependiendo de donde uno esté funcionando, y las tareas que le toque realizar, voy a tener que reunir, ¿cierto?, juntar datos y transformarlos en una serie de datos, ¿cierto? O sea, números que tengan una X distancia en tiempo que estén almacenados. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Ventas diarias o ventas semanales. Entonces, toda la semana, todos los días, ahí está, ¿cierto?, la equidistancia entre ellos, entre los datos, se van almacenando. O lo hago yo, o ya el sistema los tiene, ¿cierto? Algún funcionario ya los tenía, se los solicito, me los envía, y yo, en base a esos datos, yo realizo ciertas funciones. En este caso, nosotros aplicamos funciones matemáticas, por ejemplo, en el caso mío, ciertos datos de los alumnos con sus respectivas notas, y yo les puedo sacar, ¿cierto?, sumatoria, para sacarle el promedio, o les saco el promedio, ¿cierto?, los redondeos, ¿cierto?, el redondear, los truncos, y ahí voy aplicando, o sumar puntos sí. Entonces voy utilizando diversas funciones del mundo de la matemática aplicadas a Excel. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que generalmente, ¿no es cierto?, como ya vimos, cuando uno, por ejemplo, supongamos, yo tengo un curso de 50 alumnos, ¿cierto?, para poner un buen número, y yo realizando la primera actividad, que sería, por ejemplo, sacar el promedio, se lo saco solamente, ¿cierto?, hago la función de promedio a uno solo, y después simplemente yo arrastro, y los 49 restantes, en un par de segundos, me pone, ¿cierto?, el programa me pone los promedios. Y esa es la gracia, obviamente, de utilizar una herramienta que me acelere mi función administrativa, ¿cierto? Acá no es que estemos haciendo un curso elevado o que estemos estudiando para salir experto en Excel, sino que estamos utilizando una herramienta, así como utilizamos, ¿cierto?, al principio también la herramienta, que espero que no se les haya olvidado, del Visachi, ¿cierto?, que es un programa que fue un poquito más corto, obviamente, la materia, pero ya de alguna manera lo saben usar y saben que esa herramienta me permite realizar diagramas de flujo, ¿cierto? Y ahí yo veo una función, una actividad de otro punto de vista. Acá, cuando yo tenga que realizar en una actividad también cualquiera, funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones de texto, diagramas, etcétera, ¿cierto? Ahí yo sé que tengo que utilizar esta herramienta que se llama Excel. Y para eso nosotros lo que hemos estado haciendo. La semana pasada también estuve revisando, había una tarea, ¿cierto?, que era solamente formativa, y esa tarea formativa significa que no lleva nota, pero que le puede consistir, cada vez que ustedes realizan una tarea, le va permitiendo mejorar, ¿cierto?, su conocimiento, están más preparados para la tarea, o en este caso la prueba, mejor dicho, ¿cierto?, que viene la semana que corresponde, y que es ya que es sumativa, y que significa un porcentaje de la nota, ¿ok? De los 5 grupos que conforman ustedes como alumnos en la cátedra, ¿cierto?, la asignatura de planilla de cálculo, solamente 3 grupos me enviaron el trabajo. Yo no sé si el otro grupo, que es el 5, o sea, el 3 y el 4, perdón, no lo enviaron. No sé si tuvieron un problema de internet, algún problema en particular, pero
no se olviden que si no se sube al aula virtual, es como que si se quedan sin tarea o sin trabajo. Así que ahí, ¿cierto? Para que ustedes, los integrantes de esos respectivos grupos, que yo me imagino que ustedes saben quiénes son, que no pueden subir la tarea, ¿cierto? Se esfuercen un poquito más para la próxima, de tal manera que se vea participación. Y lo más importante, que también se los dije, y que obviamente, de acuerdo al desarrollo que yo estuve revisando de las tareas que enviaron, los 3 grupos que sí enviaron su tarea, se ganaron 0.3 décimas para la próxima prueba. ¿Okay? Así que los felicito. Ya tienen por lo menos, ¿cierto?, un porcentaje adicional de su nota para la prueba. Obviamente aquel grupo que se saca un 7 no se puede sacar un 7,3, ¿cierto? Lamentablemente, como diría uno, toma pena. Pero si se saca un 6,7, van las 3 décimas, le da un 7 y por lo tanto, ¿cierto?, siempre son bienvenidas las décimas de agregado. ¿Okay? Así que por ese lado, los grupos que participaron, que cumplieron, que subieron la tarea y que yo ya se la evalué, y por lo tanto les comenté, ¿no es cierto?, en esa evaluación que ya el grupo se ganó 0.3 décimas para la próxima prueba, así que excelente la participación. Como les digo, solamente 3 grupos de 2, ahí tienen que chequear cuál fue el motivo, por qué los 2 grupos no pudieron subir su tarea. Siento que tampoco, si uno la chequea, la revisa, no era tan así absolutamente compleja, que no lo pudieron hacer porque no la entendieron. Esto era simplemente utilizar las operaciones dentro de las funciones matemáticas, las más típicas. Sumar, sacar promedio, sumar puntos sí, el tema de les competía, ¿no es cierto?, dependiendo lo que ustedes estuvieran realizando, lo iban haciendo en una misma hoja o en distintas hojas, eso era, ¿cierto?, de distintos colores, colocaban ahí en alguna parte cuál era la función que realizaron, y yo iba chequeando de acuerdo a lo que estaban haciendo y estaba todo perfecto. Así que muy bien con respecto a ese tema. ¿Ok? Oiga, profe. Dime. ¿Me puede dar la fecha de la evaluación número 3? ¿Cuándo nos corresponde? Ya, déjame entrar al sistema un ratito, porque de memoria no me lo sé. A ver, ¿qué pasó que no me permite? Espérate. Acá. Entonces, a ver. Tengo que echar aquí al aula. Un segundito, ¿ya? Así también, mientras tanto, los demás que todavía no ingresan a la sala, les doy un par de minutos para que ingresen. Está pensando el sistema, está muy lento. Ok. Entonces me voy a planilla de cálculo diurno. La próxima prueba, eso ya estamos en la semana 6, que va del 10 de mayo al 16 de mayo. Después tenemos obviamente la semana 7. Semana 7. Semana 8. ¿Qué es semana 9? ¿No puede ser? No, parece que me pasé porque... A ver. La semana 6, semana 7, aquí no tenemos prueba. Evaluación formativa, un foro, cuestionario. Me perdió la tercera. Ya teníamos la tercera prueba, ahí está. La tercera prueba cae en la semana del 31 de mayo al 6 de junio. Y tiene un porcentaje de un 30%. Ya, o sea, es el día miércoles que corresponde a esa semana. Profe, ¿qué fecha dijo? Disculpe. Entre el 31 de mayo y el 6 de junio. O sea, digamos los primeros días del próximo mes. Ya, profe, gracias. Vale. Pero la va a hacer el día miércoles, ¿verdad? No el día lunes. Sí, no, el día miércoles. Siempre, generalmente en la Perfecto. semana corresponde el día miércoles. Por eso le comentemos, corresponde el día miércoles de esa semana. No, específicamente, no sé si es 4, 5, 6 de junio, pero están entre esos días. ¿Ya? O sea, los primeros días de junio. Porque el 31 de mayo justamente cae el día lunes. ¿Ya?
Ya, bueno, ahí viene llegando Leandro, dice si pasé la lista, todavía no. Profe, sería el 2 de mayo. Ya, entonces el 2 de mayo. El 1 de mayo parece que es feriado, ¿no? Ya ni me acuerdo ya. Profe, sería el 2 de junio. ¿Ah? Ah, perdón, el 2 de junio, profe. Me Sí, porque equivoqué. 2 de mayo ya lo teníamos que haber hecho. Tienes razón. Ya, voy a pasar la lista porque ya llevamos, ya nos ponemos ratito y llevamos 45 minutos. Pero unos 5 minutos más nomás y comienzo a pasar la lista. Ya, entonces chicos, hoy día, ¿cierto? Bueno, solamente de acuerdo, así rapidinho, va, es verdad que no estoy compartiendo la pantalla, espérenme, estaba viendo Excel yo solo. Voy a compartir la pantalla. Ya. Cambiando, ¿cierto? El Excel que ya ustedes también lo tienen arriba, lo tienen, yo solo subí al aula virtual y para que de alguna manera lo utilizaran como modelo, jugaran con él, ¿cierto? ¿Cuáles son las típicas? Y con esto ya finalizamos, ¿cierto? Lo que es el tema de funciones matemáticas. Tenemos la suma, cualquier suma, ¿cierto? En este caso era la suma de las notas. El promedio, que era el promedio de las notas. Y, por ejemplo, para sacar la nota final, ¿no es cierto?, me servía la operación redondear, ¿cierto? Porque obviamente me considera de la décima 5 hacia arriba, me lo aproxima al mayor y de 4 para abajo, o sea, la décima 4, 3, 2, 1, lo aproxima al menor. Y después teníamos las funciones típicas, suma al cuadrado, el entero, suma producto, suma punto sí, truncar, redondear, factorial y potencia. Si uno chequea el tema de eso, oye, pero ¿cómo tan sencilla las funciones? Bueno, pues si las funciones matemáticas que por lo general uno utiliza en el departamento de finanzas, en el departamento de análisis de administración de ventas o las de las ventas en sí, de costo, ¿cierto? Que son las funciones como que más números se requieren, esos son los tipos de funciones que utilizamos. No utilizamos operaciones complicadas con potenciales o con logaritmos o con esto, ¿cierto? Que en el mundo de la ingeniería ya cuando uno quiere hacer un cálculo de el soporte de una pieza o cuánto tiempo va a durar ahí, lo más probable, ¿no es cierto?, de acuerdo al uso, utilizaría una fórmula que puede aplicar logaritmos, cosas por el estilo, pero en general, ¿no es cierto?, nosotros lo que más utilizamos son sumas, promedio, suma el punto sí, suma esto, ¿cierto?, si sobrepasan 5 millones, o sacar sobre el promedio y así, etcétera, etcétera, sacar lo entero, el truncar, el redondear, el factorial y la potencia sí, porque eso incluye, o me sirve mucho para la fórmula de estadística. Cuando tengo que aplicar estadística, que lo más probable es que si yo saco un volumen de venta de todos los meses, durante los últimos 5 años, yo lo saco el promedio, y después quiero saber cuáles son los meses que están sobre el promedio, y ahí ya tengo que sacar porcentaje, tengo que sacar algún dato estadístico, de ¿cierto?, cuál es la moda, el promedio, etcétera, etcétera, y ahí por lo tanto ya aplico funciones estadísticas. Entonces en este caso es lo que nosotros vimos, y la verdad es que le puedo insistir de acuerdo al trabajo que ustedes entregaron, por lo menos los que entregaron el trabajo, 3 grupos de 5, muy bien realizado el trabajo, inclusive yo me metí a la sala a ustedes, por lo tanto yo, si algunos me hicieron preguntas, así que estaba clarito que ustedes lo hicieron. Así que por ese lado, perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Son las funciones de texto. No nos olvidemos que una de las características, voy a dejar de compartir un ratito, una de las características que tiene nuestro programita amigo, ¿cierto?, el software que se llama Excel, es que no solamente es importante, ¿cierto?, el tema de los números, y por lo tanto por eso estamos haciendo funciones matemáticas, vamos a hacer funciones estadísticas, trigonométricas, econométricas, etcétera, que uno podría ir específicamente, ir concentrándose en algo más particular. También tiene las funciones de texto. Y las funciones de texto, ¿cierto?, nos permiten simplemente ingresar letras que yo también las puedo de alguna manera configurar de acuerdo a como, ¿cierto?, yo lo considere, porque yo soy en este caso el digitador, o yo soy el que estoy construyendo el proyecto, el programa, la idea que yo quiero presentar, y va a depender exclusivamente de cómo yo lo quiera, ¿cierto?, utilizar, es el trabajo que yo le voy sacando en este caso al programa, y me permite tener una mejor visión de acuerdo a lo que yo quiero presentar, ¿cierto?, de acuerdo a las características, porque a veces ocurre que algunas empresas tienen un cierto protocolo
y por lo tanto siempre las presentaciones tienen que incluir un tipo de letra en particular, el tamaño de la letra, si se acepta o no se acepta el color rojo, el color azul, el color negro, ¿cierto? Ya uno tiene protocolo y uno siguiendo los protocolos realiza la presentación. Y por último también existen protocolos universales que me permiten, ¿cierto?, también tener un cierto conocimiento de cómo yo hacer la presentación de un documento escrito, ¿cierto? Por ejemplo, y eso no es 100% así, pero por lo general, cuando uno escribe con rojo es como que se supone uno está insultando a la persona que está recibiendo esa información. Por lo tanto, la escritura normal nuestra, aquí, ¿cierto?, sobre todo en otros países, es negro o azul. No significa que el verde o el rojo no existan, pero es casi generalmente mal visto, excepto sobre todo un trabajo escrito para un jefe, una persona superior, ¿cierto? Enviarle algo en rojo, lo más probable es que va a creer que lo estoy insultando, o ¿cierto?, no lo estoy, entre paréntesis, considerando, y por eso que le envíe de cualquier color lo que corresponde, cuando lo típico, lo normal, el protocolo dice que negro o azul. Por otro lado, ¿cierto?, también nosotros tenemos ciertas reglas gramaticales que siempre nos indican que los nombres y los apellidos tienen que comenzar con la primera letra mayúscula, ¿cierto? Las frases después de un punto tienen que comenzar con letra mayúscula, etcétera, etcétera, y todo eso me permite rápidamente, de una manera muy sencilla, ¿cierto?, chequear, controlar y comprobar Excel, que también es importante, porque si se dedicara exclusivamente a los números, ¿cierto?, todos los números fantásticos, los cuadros muy bonitos, todos los resúmenes, los gráficos espectaculares, pero después la escritura, con falta de ortografía, con problemas de ortografía, con problemas, ¿cierto?, de las reglas gramaticales básicas, ahí uno dejaría bastante que desear, y utilizando colores que a lo mejor son inadecuados para la escritura, ya lo más probable es que a lo mejor ni siquiera quieran escuchar, ni siquiera quieran ver, ¿cierto?, aunque esté muy bonito los gráficos, muy bien diseñados, pero me equivoqué o, ¿cierto?, erré en el tema de la escritura, lo más probable es que hasta ahí no lleguen mis trabajos. Entonces uno tiene que, en lo posible, lo que está, ¿cierto?, en imágenes, también tenga un comentario, tenga un resumen, tenga un resultado, pero ese comentario, ese resumen, resultado esté dentro de los protocolos esperados por todos, de tal manera que también sea aceptado rápidamente a la vista. Y esa es la gracia, ¿cierto?, lo podemos insistir, de que por qué nosotros estamos viendo en esta asignatura nuestra planilla de cálculo, porque la planilla de cálculo es lo que nos ayuda justamente a ¿qué? A hacer un buen análisis de datos, sacar información, de la información yo tomo decisiones. Lo más probable es que yo no tome las decisiones porque... Profe, se quedó. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, es que yo yo no sé qué pasa los días lunes, algo pasa con ustedes porque a veces quedo mucho, a veces quedo tieso, otras veces no, se me corta la comunicación, pero estoy viendo que internet está bien. Pero me están escuchando, me están viendo bien, ¿cierto? Ahora sí, pero igual podría repetir lo que Sí. estaba diciendo, porque la verdad es que quedó harto rato pegado. Sí, no sé, de repente me di cuenta que quedé así como con las manos arriba y dije, ¿qué está pasando? Bueno, lo importante es lo siguiente. Como yo les comentaba, ¿cierto?, que el programa que nosotros estamos viendo, que es Excel, y que también en definitiva les comenté que con otros profes, ¿cierto?, otros docentes de distintas asignaturas vamos a hacer un MIC para la última prueba, de tal manera que las tres asignaturas, ¿cierto?, dependiendo obviamente de los ramos, de las materias que se estén pasando en los distintos ramos, diseñemos un trabajo en conjunto. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, ¿cierto?, pongámosle en el tema de cobranza que ustedes tienen como asignatura, la importancia radica en mantener un buen control de la cobranza. ¿Qué significa eso? Una baja morosidad, ¿cierto?, un porcentaje muy bajito con respecto al total de los créditos colocados. Y para eso uno tiene que hacer todo un protocolo, todo un estudio, todo un análisis de los números, ¿cierto?, de los chequeos, de llamadas telefónicas, de visitas, de envío de cartas, de envío de esto, otro, ¿cierto?, todo un tremendo análisis numérico que me determina en tomar decisiones. Pero por otro lado, eso que se llama, ¿cierto?, cobranza o proceso de cobranza o departamento de cobranza, ¿cierto?, dependiendo de la empresa, tiene un protocolo que yo lo tengo que cumplir y ese protocolo yo lo tengo que presentar, ¿cierto? Al final del periódico, ok, voy a ir al jefe del departamento de cobranza o al gerente de finanzas o al dueño de la empresa con todos los gerentes relacionados con el mundo de las plata, cómo está el tema de la morosidad. Entonces yo puedo tener muy buenos números, muy buenos datos, ¿cierto?, que yo los saqué
personalmente, investigando, analizando dentro de la misma empresa, y estos son los datos, ¿cierto?, absolutos, de cobranza, de morosidad, monto de crédito otorgado, monto de crédito que se debe, la periodicidad de la antigüedad, 130, 60, 90 días, más de 120 días. O sea, puedo tener todo un análisis perfecto. Pero en cuanto a números, ok, ¿cierto? Y más encima acompañado de un buen gráfico. Pero si no tengo, ¿cierto?, ese análisis, y digámoslo así, gráfico, ¿cierto?, que de visión, no lo acompaño también con ciertos resúmenes o ciertos comentarios escritos, y esos comentarios escritos sean adecuados, ¿cierto?, sean bien siguiendo el protocolo de la empresa, el protocolo universal con respecto a la gramática, con respecto a la ortografía, ¿cierto?, con respecto a los colores de uso y abusos, digamos, de el rojo, el negro, el verde, qué sé yo. Si no tengo esa idea, muy bonitos los números, muy bien presentados, pero la escritura pésima, y me puedo, solamente por ese efecto, ¿cierto?, complicar la presentación. En cambio, si eso va acompañado de buenos números, por lo tanto, datos reales, datos precisos, esos datos yo los armonicé de alguna manera, los configuré de tal forma que me entregan buena información, y la buena información me permite tomar decisiones, y eso yo lo dejo concreto en un mensaje, en un texto, en un resumen. Estamos, ¿cierto?, como dicen por ahí, calzados para el éxito, porque esa es la gracia. Entonces, esa es la gracia de utilizar nuestro programita Excel, que me permite justamente manejar números, pero también me permite, de alguna manera, escribir, hacer comentarios, hacer resúmenes en el mismo lugar. Entonces, para eso es lo que nosotros utilizamos, nuestra herramienta, y por eso es que esa parte segunda, que es la escritura, ¿cierto?, es el tema de los textos. Pero antes que pase cualquier cosa, voy a pasar la lista mejor, porque me puedo quedar pegado y ustedes van a quedar como ausentes. Ya hoy día estamos el 10 de mayo, planilla de cálculo. Ok, como siempre, chicas, chicos, yo los menciono y ustedes me dicen presente, por favor. Linda Ábalos, bueno, está ahí. Presente, profe. Sí, bueno, Isabel, tú ya me comentaste, siento que está por el celular. María José Gutiérrez, Presente. vale. Tiare Jaque. Tiare, Presente. ok. Francesca Lascano. Francesca, ¿no está? Disculpe, profe, sí, presente. Ya, ok, ok. Andrea Mellado. No, no, disculpa, me salvé. Me salté a Sudelia Loyola. Presente, profe. Ok. Ahora sí. Andrea Mellado. Presente, profe. Ok, gracias. Dayana Muñoz. Dayana. ¿No está por ahí? ¿No se lee en el chat que no estoy? ¿Que no tengo micrófono? Ok, no está. Krishna Rojas. No, oh, no sé qué me pasa. Me salté a María Bernarda Olivo. Presente, profesor. Ya, ahora sí, Krishna Rojas. Presente, profe. Vale. Estoy muy acelerado pasando la lista, así que hay que hacerlo más lento. Leandro Salazar. Leandro. ¿No se Escribí escucha? en el chat presente, profe. Ya, vale, gracias. Entonces está presente. Henry Saldaña. Presente, profe. Ok. Scarlett Vera. Presente, profe. Y Jocelyn Vergara. Presente, profesor. Ya, hasta el momento la única que estaría... Profe. No estaría... ¿Sí? ¿Sabe que Dime. mi compañera Dayana está súper enferma? No se puede conectar a las clases hoy día. Ya. Pero lo importante, bueno, lo importante es que tú ya estás al tanto, y como no se pudo conectar, la vamos a dejar no presente porque es lo justo. Ya. Ok, entonces ahora... Profe, disculpa, la Isa la dejó presente porque está con Sí, el no, teléfono. sí, ya está presente. Gracias. Vale, ya. Entonces, continuando con la historia de lo que nos compete ahora, voy a volver a compartir pantalla. Está medio lento el sistema, me está asustando. Ya, acá. Entonces, funciones de texto.
¿cierto? Yo aquí obviamente tengo algo preparado, pero en realidad también, ¿no es cierto?, les vuelvo a insistir, las funciones de texto que nosotros vamos a realizar son las que generalmente uno utiliza cuando utiliza Word, de alguna manera, ¿no es cierto? De alguna manera, a lo mejor lo más probable es que, como Excel es un poquitito más limitado en el sentido de que, ¿cierto?, uno tiene que ir escribiendo de acuerdo a, por ejemplo, a un cierto rango, porque lo más probable es que yo maneje algún cuadro y por lo tanto sean el número, ¿cierto? Lo más probable es que yo haya diseñado o confeccionado un gráfico y por lo tanto, ¿cierto?, ya hay una parte del espacio de trabajo que ya está con alguna herramienta distinta a lo que es texto, y por lo tanto lo más probable es que yo me maneje en un cierto rango de texto que es un poquito más limitado, salvo que sea la hoja completa, ¿cierto?, solamente escritura, que sería diferente, y ahí ya casi estaríamos hablando como en un Word, pero obviamente que este no es un Word, sino que es un Excel que me permite utilizar el lenguaje y por lo tanto yo puedo tener funciones de texto. Dentro de las funciones de texto, las más típicas, que, ¿cierto?, uno puede manejar y que eso es lo que normalmente se supone, yo puedo, de una gran base de datos, yo puedo ir teniendo distintas alternativas. Por ejemplo, aunque parezca extraño, uno puede decir, ¿cierto?, de esta, una base de datos de 5.000 personas, voy a ver cuántos son los que se llaman Luis, y que me los considere y por lo tanto me sume, ¿cierto?, si es igual a Luis. ¿Se acuerdan que ahí está el sumar punto sí? Pero eso es desde el punto de vista matemático. En cambio aquí, si nosotros lo vemos desde el punto de vista solamente de texto, las funciones que nosotros en esta parte del análisis de planilla de cálculo vamos a aprender, que lo más probable ustedes ya conocen, pero al derecho y al derecho, o sea, al revés, ¿cierto? Es, como aparecen aquí, dado que yo tengo, les voy a decir, ¿no es cierto?, generalmente uno utiliza informaciones de este tipo cuando yo tengo vendedores, cuando yo tengo trabajadores en mi departamento de producción, ¿cierto?, y les quiero pagar, por ejemplo, algún bono en particular por el número de piezas que realizan, o por la menor merma posible de materia prima, y por lo tanto eso también significa, ¿no es cierto?, que yo me ahorro costos, y para premiar ese ahorro los puedo premiar con un bono, con alguna asignación en particular, o en el caso también mío, ¿cierto?, los distintos alumnos con sus respectivos nombres y apellidos, y por lo tanto después tenemos que ponerle las notas, el promedio, la sumatoria, sacando, ¿cierto?, todos los datos estadísticos que uno podría hacer y los datos matemáticos. En este caso, lo que manda es el cuadrito pequeño que yo tengo a la izquierda, ¿cierto?, que ahora sí se los voy a destacar con los bordes, porque no los tenía ni siquiera con bordes, donde tengo en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo, vendedores. No, una cosa muy sencilla, muy típica de nuestra empresa chilena, ¿cierto? No creo que tengan más allá de 7 vendedores, 5 vendedores, 10 vendedores, y por lo tanto uno puede tener una base de datos bastante pequeña en cuanto al número, ¿cierto?, utilización de línea, y por lo tanto nombre de persona. Pero no significa que hacia la derecha, ¿cierto?, donde están las columnas, yo tenga pocas variables, porque yo puedo incluir muchas cosas, muchos puntos distintos, por lo tanto muchas variables que me permitan controlar de alguna manera por qué en algún momento particular, ¿cierto?, los vendedores, por ejemplo, logran todo sobrepasar el promedio. O por qué todo lo contrario, ¿cierto? En otro periodo en particular, todos disminuyeron su producción, en este caso su venta, ¿cierto?, si estamos hablando de vendedores, si son trabajadores sería lo productivo, y bajaron el promedio o vendieron todo bajo el promedio. Entonces ahí uno puede tener variables que me permiten a mí entender qué es lo que está ocurriendo con ese personaje o en general con los vendedores. Bueno, lo que les guste mucho la estadística, lo que les guste mucho, ¿cierto?, el mundo de los datos, después sigue algo que es un poquito superior que se llama econometría, ¿cierto?, que es la economía ayudada con la estadística, econometría, y uno puede sacar decisiones y por lo tanto proyecciones a futuro muy interesantes con lo que podría pasar con los vendedores si ocurren estas características o esta variable, por ejemplo, supongamos, remuneraciones con respecto al tema de las ventas, cuán disímiles o cuán importante es una influenciando a la otra. Por ejemplo, si le agrego no solamente remuneraciones, sino que le agrego clima laboral, le voy agregando otros datos, otras variables, ¿cierto? Yo llego finalmente, como la palabra concatenar, ¿cierto? Llego a concatenar, llego a entender
cuál es la relación que existe entre una variable y un resultado. Entonces, si yo quiero que, si yo muevo esa variable para a un lado, que sea para arriba o para abajo, y yo quiero el resultado es positivo, yo voy a entender y voy a querer que esa variable se mueva hacia arriba justamente para que el resultado final de todo ese grupo sea positivo. Si es negativo, voy a tratar de que no ocurra así. Si es que yo ando logrando, por ejemplo, que mis vendedores vendan mejores, mayor volumen de venta, me interesa subirlo. Pero si estamos hablando de los costos, me interesa bajarlo. Entonces, dependiendo, ¿cierto?, cómo se mueve la variable, el resultado de la otra, sea positivo o sea negativo, yo la voy a introducir, ¿cierto? Me voy a preocupar de considerar esa variable de tal manera que lograr, moviendo una variable, muevo así como un trampolín, muevo la otra, ¿no es cierto?, como un balancín, mejor dicho, muevo la otra, y esa otra es la que me interesa a mí considerar. Para eso, ¿cierto?, son análisis de situaciones diversas que yo podría hacer con mis vendedores, con mis trabajadores, con los alumnos, etcétera, etcétera. Y para eso, tan sencillo, comenzar, ¿cierto?, con la famosa escritura, que son, en otras palabras, en Excel, el famoso texto. Aquí, ¿cierto?, si ustedes se fijan, yo le puse, lo voy a destacar con amarillo, y lo voy a poner más, ¿cierto?, más reforzado la letra negra. Dice izquierda, después derecha, después dice extraer, concatenar, mayúscula, minúscula, nombre, bueno, ahí es nombre propio, no propio. Ok. Si ustedes se fijan, por ejemplo, un pequeño detalle, cuando uno escribe en Word, ¿cierto? Yo he puesto nombre propia o propio, ya no me acuerdo cómo estaba, me lo destacan rojo, ¿no es cierto? Me dice, mira, está mal escrito. Aquí, como no es fundamentalmente la función esa, no, ¿cierto?, uno tiene que tener cuidado porque no siempre da señales. Entonces uno puede escribir mal y queda así, y después hace una presentación y todo el mundo, como le voy a decir, tiene, ¿cierto?, muy bonita la presentación, muy buenos los números, muy buena la proyección, pero resulta que por falta de ortografía o por alguna cosa uno pierde puntos. Entonces para eso hay que tener los cuidados respectivos. Bueno, cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, la verdad, que yo no sé si ustedes saben que existen software, obviamente, y eso está súper claro que sí, que son, ¿cierto?, específicos de números, como por ejemplo el Stata, ¿cierto? Como por ejemplo, el más conocido, más sencillo es el Excel. Pero como les dije, existen otros como Stata, StatGraphic, Estadística, que son programas muy avanzados para el desarrollo de grandes bases de datos, de muchos números, y que me permiten generar, ¿no es cierto?, millones de datos, y por lo tanto yo los puedo trabajar y puedo sacar conclusiones en base a los resultados que me arrojan las operaciones, ya sean matemáticas, estadísticas, econométricas, etc. Pero también existen una serie de programas que analizan textos. Entonces, por ejemplo, yo me imagino que ustedes han escuchado que uno puede ingresar un libro, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos un libro que uno podría considerar que tiene muchas hojas, que es bastante condensado, ¿cierto?, que tiene hasta escritura, la Biblia. Y estos programas me permiten, ¿cierto?, si yo dado ciertos parámetros, decir en cuántas partes aparece la palabra Dios. Tú y lo busques, pero rápidamente dice, por ejemplo, yo estoy inventando 500 veces la palabra Dios. Entonces, esos son análisis de texto en un programa particular, que, como les digo, ¿cierto?, son específicos para texto. ¿Cuál es la gracia de Excel? Que aún no siendo un programa concreto, específico de texto, sí me permite realizar funciones de texto. Y esa es la gracia, porque de alguna manera me está dando a conocer, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo me pongo en fórmula, texto, y si ustedes se fijan, sale carácter, código, concatenar, decimal, derecha, extrae, hallar, igual, izquierda, largo, bla, 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 minúscula, reemplazar. O sea, salen varias variables, ¿cierto?, que significan las distintas funciones que yo puedo realizar en este caso en texto. Uno podría agregar otras si quiere agregar unos textos, ¿cierto? Simplemente agrega la fórmula, pero en definitiva, así como numéricamente nosotros no estamos aprendiendo eso para quedar expertos en eso y trabajar solamente en Excel, sino que es una herramienta que me permite trabajar así como el Visage en mis funciones administrativas. En este caso, ¿cierto?, vámonos a la parte también dentro del tema de Excel, que me funciona como un programa de ayuda para agilizar mi escritura, mi texto, que lo más probable es que en proporción
¿cierto? En proporción no significa que sea así, pero por lo general uno utiliza Excel un 80% en número y un 20% en texto, ¿cierto? Porque si quiero utilizar más texto me voy a Word o, como les digo, algunos programas, software en particular, que son pero impresionantes, ¿cierto? Cómo me pueden analizar párrafos, cómo me pueden analizar capítulos, cómo me pueden analizar todo el libro, en cuanto al número de veces que aparece un comentario, el número de veces que aparece una letra en particular, o, ¿cierto? algún podríamos decir, sinónimo, antónimo, algún refrán, etcétera, todo, me desglosa el libro. Y para eso me sirven, ¿cierto? Porque son, después yo lo transformo, eso en números, los números en datos, lo almaceno, saco información y puedo tomar decisiones, ¿cierto? De una manera diferente como yo analizo el libro. Entonces, cuando yo comienzo a analizar el texto dentro de un programa, los más típicos, ¿cierto? Son los que yo le puse aquí, y ya para no aburrirlos más, ¿cierto? Donde dice izquierda. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Que si yo me pongo, por ejemplo, en una celda, donde aparece una sola, por ejemplo, palabra, ¿cierto? En este caso, el nombre, o un apellido, ¿cierto? O alguna característica en particular, alguna variable puntual. ¿Cierto? Si yo pongo eso y digo que le pongo izquierda, como aparece aquí, ¿cierto? Me va a mostrar la primera letra a la izquierda, porque no le puse nada más, simplemente a la izquierda, puse la celda, ¿cierto? Y me apareció. Por ejemplo, no se olviden que cuando uno quiere llamar a algo que ya está dentro de Excel en alguna celda en particular, yo simplemente pincho, ¿cierto? O clico el signo igual, izquierda, ¿cierto? Eso es lo bueno que yo voy colocando ISO o IC y ya me aparece automáticamente, pincho, ¿cierto? Doble clic en ya donde está celestito. ¿Y qué es lo que me dice? Texto. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, solamente como le digo, en este caso Valeria, que es el B5, cierro paréntesis, me aparece solamente la B porque está asumiendo que eso es, ¿cierto? La primera letra de la izquierda de lo que yo chequeé o consideré como celda, que es la B5. Pero, ¿qué pasa, no es cierto? Si yo, por ejemplo, hago lo mismo, pero ya donde aparece en una misma celda, pero ya aparece el nombre de los dos apellidos. Entonces, en este caso sería, ¿no es cierto? Me posiciono aquí, en vez de la B5, digo que va a ser la F5, ¿cierto? Y enter de nuevo. Simplemente puse izquierda. Me sale exactamente lo mismo, ¿cierto? La B, porque independiente de la cantidad de letras que yo quiera, le estoy indicando en esa celda particular que me ponga la primera letra, ¿cierto? O lo primero que aparezca en el punto izquierdo, ¿cierto? Estamos hablando de texto, de escritura. Pero si ustedes se fijan, aquí, por ejemplo, era el F6, y el F6 es René Franco Gutiérrez, ¿cierto? El F6. Estoy acá. F6. Como yo no le puse, ¿cierto? O sea, aquí le puse solamente coma 1, es lo mismo que no poner nada, me mostró lo primero que está a la izquierda. La única, ¿cierto? El único símbolo, el único elemento que ella encuentra es el primero R, y por eso me lo mostró. Pero acá, si yo pongo lo mismo, G6, pero le pongo coma 4, y por ejemplo, efectivamente yo quiero que aparezca el nombre primero, ¿cierto? De la persona particular, aquí yo le pongo, ¿cuál es la diferencia? Que el G6 le pongo coma, en el caso no se olviden que algunos de ustedes pueden hacer punto y coma, ¿cierto? Depende de la versión de Excel, y yo pongo 4, ¿qué significa eso? Que me tome los primeros 4 caracteres del lado izquierdo. Y con eso incluyo el nombre completo de René. Y me lo copio. Pero ¿cómo me lo copio? Me lo copio exactamente igual, ¿cierto? Por ejemplo, si René Franco, René en este caso, está con minúscula, me lo va a poner con minúscula. Normalmente, ¿cierto? Por lo general, nosotros en nuestra escritura, el nombre propio o el nombre particular y los apellidos siempre comenzamos con la primera letra mayúscula. Entonces, uno tiene que tener cuidado porque si yo, ¿cierto? Esto lo llevo a algún mensaje, a algún texto que quiero presentar también acompañado con algo, ¿cierto? Ya voy a estar fallando, porque lo más probable es que alguien se dé cuenta y diga, pero ¿cómo no se dio cuenta que los nombres se ponen con mayúscula inicial? ¿Cierto? Un detallito que puede ser mínimo, pero ya se preocupó de eso y como que le quedó dando vuelta y puede que tenga algún comentario con respecto a la presentación, que ha sido espectacular, bonita, súper clara. Oye, pero este personaje no, mira lo que se equivocó. ¿Te das cuenta? Son pequeños detalles, me puede echar a perder todo el sistema.
Después más abajo vamos a ver, ¿no es cierto?, que eso se llama nombre propio, cuando uno quiere comenzar los primeros nombres, los apellidos como corresponde. Entonces, Oiga, profe, le dependiendo... pido un favor. Sí, ¿Podría repetir de nuevo lo que explicó ahora último? Que ya. igual no me quedó muy claro, porfa. Mira, vamos a hacerlo aquí, ¿no es cierto? Si yo no pongo solamente la celda, por ejemplo, en este caso F5, el F5 es Valeria, bueno, que lo que pasa es que ahí está, acá mejor, ¿cierto? Yo lo tengo concatenar, vamos a ponerlo aquí. Si yo pongo la primera, solamente F5 dice Valeria Castro Soto. Yo no le puse absolutamente nada, simplemente el izquierdo. Me está asumiendo automáticamente que lo único que tiene que tomar es el primer símbolo, ¿cierto? El primer vocablo que aparece del lado izquierdo, en este caso es la B. Eso es lo único que aparece, pero si yo quiero que me aparezca el nombre completo, ¿cierto? Porque esa es la idea, por ejemplo, no colocar la primera letra, sino que colocar el nombre, ¿cierto? Se pone izquierda, ¿cierto? Ya apretando I y aparece automáticamente izquierda. Me posiciono donde yo quiero que aparezca, por ejemplo, G5, que es Valeria Castro, Soto, ¿cierto? Aparecen todos, coma, pero yo sé que Valeria tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Vocales, 7 letras. Yo pongo 7, cierro paréntesis, y me aparece automáticamente el nombre completo. Si yo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, en Val, donde solamente me aparece la primera, por ejemplo, le pongo coma 3, porque ni me acuerdo cuánto es la cantidad de símbolos que tiene Valeria, ¿cierto? La cantidad de números, perdón, de letras, y le pongo 3, me dice Val. No sé, ¿cierto?, si eso servirá, será complicado, o le pongo como comienza solamente el nombre, o le pongo todo el nombre. Pero no lo voy a hacer. Bueno, en algunas partes uno podría utilizar diminutivos, pero si es un trabajo profesional, lo más probable es que mejor poner el nombre como corresponde. Y además, ¿cierto?, uno se encuentra con que el valor que yo traje, que en este caso es una letra, ¿cierto?, que dice Valeria, me significa a lo mejor un detalle, que el primer nombre no está con mayúsculas, entonces también tengo que considerarlo, porque en la escritura nuestra siempre los nombres, ¿cierto?, aparecen la primera letra con mayúsculas y los apellidos también. Salvo que hay ciertos protocolos dentro de una empresa, que no importa, cuando se realiza este tipo de funciones, utilizan los nombres todos con minúsculas o todos con mayúsculas, ¿cierto?, dependiendo del protocolo. Entonces ahí uno se encuentra con las distintas posibilidades, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en este caso era R, me aparece solamente R porque la F6 es René Franco Gutiérrez. Pero yo le puse, aunque le puse coma tanto, pero le puse una sola, ¿cierto? Un solo símbolo de toda la celda. Ni me apareció R. Pero si yo quiero que aparezca el nombre completo, René, ¿cierto? René uno sabe que está compuesta por 4, y le pone 4. Y por lo tanto, ¿cierto?, yo cerrando el sistema, me pone René. Aquí, ¿cierto?, lo volvimos a repetir. Yo cambié ahora al F5, y F5 es Valeria Castro Soto, le puse solamente coma 3, o F5, coma 3, me agarró 3, ¿cierto? Y me dice PAL. Pero si yo quiero que aparezca el nombre completo, uno tiene que poner, ¿cierto?, la cantidad que corresponde a Valeria, que está compuesto por 7 letras, y por lo tanto dice Valeria. ¿Cuál es el detalle? ¿Cierto? Es que Valeria está con minúsculas. Entonces uno también tendría que decir, bueno, que hay que hacer algo más adicional, pero ¿cierto?, como vamos paso a paso, después lo vamos a ir viendo. Lo mismo pasa con si yo quiero utilizar la función derecha, ¿cierto? En vez de poner izquierda, pongo derecha. Ahora, igual, ¿cierto?, tengo que agregar el signo, o sea, lo inicial, y sí o sí tengo que hacer, es poner el signo igual para poder llamar a alguna función, alguna operación, o alguna celda en particular que yo quiero que se copie. En este caso, ¿cierto?, yo llamo la función de texto que se llama derecha. Yo puedo poner D y ya me aparece derecha. Y aquí vuelvo a pasar exactamente lo mismo que cuando estábamos con la izquierda. Si yo no le coloco nada, simplemente coloco la celda que corresponde, que en este caso es F7, y que es F7, F7 es Luis Hernández Prat, ¿cierto? Y esa oración que está en esa celda comienza con T, y por eso me marcó solamente la T.
sea, lo primero que aparece a la derecha. Lo otro era lo primero que aparece en la izquierda, que era R, de René Franco Gutiérrez. En este caso, Luis Hernández Prat, ¿cierto? La T. Pero yo quiero, obviamente me interesa que la parte derecha me mencione el nombre completo, o perdón, en este caso el apellido, y ahí ya hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Pongo la misma celda, pero ahora coma con 4 símbolos, que son los que me quiero que me coman. Y por eso ahora me puso Prat. ¿Ok? Entonces, esa es la idea cuando uno realiza una cosa tan sencilla como poner igual, derecha, ¿cierto? Ya con D apareció, y por ejemplo, derecha, yo quiero que aparezca Manuel Quiñones Cigala, por lo tanto, la celda eje 9, y quiero que aparezca Cigala, y tiene 6. Entonces, por lo tanto, le pongo 6, y pronto, apareció. ¿Se cuenta? Es tan sencillo como eso, si no tiene mayor complejidad, solo que me permite utilizar el programa de acuerdo a lo que yo lo necesito. Ahora uno puede decir, oye, pero ¿para qué voy a querer el primer apellido, el segundo apellido? ¿Por qué no le pongo un solo apellido y no me complico con los dos? Bueno, porque no se olviden que hay países, hay legislaciones que el segundo apellido es el que manda, más que el primero. Y por lo tanto lo menciona con eso. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno va a Estados Unidos me dice Mr. Cigala, y no Painones, como sería Quiñones. Detalles, pero por lo tanto es importante saber qué es lo que interesa. Segundo apellido, segundo nombre, o simplemente si se separaron en una misma celda 2 ítems, 2 variables que puede ser, ¿cierto? Fría, calor, caliente, fría, norte, sur, no sé, y ahí voy considerando, consideré todo lo que está a la derecha, todo lo que está a la izquierda, y me lo voy mencionando rápidamente. La otra función es la función extrae. Extrae. Es igual, ¿cierto? Lo mismo, extrae. ¿Qué es lo que va a extraer? La posición inicial, ¿cierto? Por ejemplo, Valeria Castro. ¿Qué más? Dice número de caracteres. Castro tiene 1, 2, 3, 6. Cierro paréntesis. ¿Qué es lo que me puso? Ha especificado muy poco argumento para esta función. ¿Por qué pasó eso? ¿Quién me sigue? Chicos. ¿Aló? Porque la idea es que también ustedes estén ahí escuchando atentos, pero también participen. Profe, la verdad que no caché bien cómo lo hizo, dónde se posicionó para poner igual extrae. No, simplemente me puse aquí, ¿no es cierto? Aquí, en cualquier celda, me puse aquí, en esa celda que está inmediatamente después de extraer. Pongo igual, ¿no es cierto? Porque yo quiero extraer la función extraer, pongo extraer, y ya clico, y me dice texto posición inicial. Texto, ¿cierto? Por ejemplo, René Franco Gutiérrez. Posición inicial. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo, ¿qué es lo que me interesa extraer? Ahí tengo que ver cuál es la posición inicial. Por ejemplo, si yo sé que René tiene 4 y hay un espacio en blanco, son 5, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que a partir de las 6 comience a extraer. ¿Y cuánto va a extraer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Franco, 6. Veamos si me da. Ahí me lo trajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, le vuelvo a insistir. Independiente de que las funciones sean muy fáciles, muy sencillas, pero si yo no tengo certeza de qué es lo que quiero hacer, el programa me lo va a hacer, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, me equivoqué de celda, en vez de la F7 puse F8, no me di cuenta yo, y me va a traer lo que salió de la F8, no de la F7. Pero obviamente cuando yo aplico mal la función, porque hay que poner una coma, un punto coma, un signo igual, ¿cierto? Un asterisco, y no lo hago, afortunadamente, no me lo va a permitir porque se presenta un error. ¿Qué fue lo que hicimos o qué fue lo que hice? ¿Cierto? Por ejemplo, de la F6, que la F6 se llama René Franco Gutiérrez, que puede ser una oración un poquitito más grande,
la mañana está muy bonita, por ejemplo, ¿cierto? Supongamos, bueno, cuando uno está utilizando un programa de texto en particular, ¿cierto? Uno puede poner que le copie el prefijo, le copie, ¿cierto?, el objeto, le copie la cualidad y te lo copie inmediatamente. En cambio, que uno tiene que decir, necesito, yo quiero que me extraiga esta cosa, entre tales letras, y ahí me lo sabe, porque lo tengo que realizar yo. En cambio, el otro aprieto la función y me lo trae inmediatamente. En este caso, ¿cierto?, haciendo exactamente lo mismo, igual extrae, ¿cierto? Yo quiero extraer, sacar de una oración en particular, que en este caso es, ¿cierto?, el nombre completo de una persona. Por ejemplo, Manuel Quiñones Sigala. Por lo tanto, me posiciono en la celda que yo quiero, y si esa celda tiene 2, 3, 4, 5, 7 palabras y forma una oración más completa, va a ser mucho más grande, obviamente. En este caso ya tiene 3 palabras, Manuel Quiñones Sigala. ¿Ok? Coma, en algunos de ustedes puede ser punto y coma, dice la posición inicial. ¿De a dónde voy a traer yo? De ahí hacia adelante. Pero en este caso contando de izquierda a derecha, porque sí escribimos los chilenos, ¿sí? Tú sabes, digámoslo, del mundo occidental, ¿cierto? Porque hay algunos países que, como los israelitas, escriben de derecha a izquierda. Bueno, como yo tengo que, yo cuando me posiciono en la función me dice lo que tengo que hacer, ¿cierto? Hay como así como una ayuda a memoria. Ponga el texto, ok, G9, coma, posición inicial, de dónde comienza lo que usted quiere sacar. En este caso uno tiene que decir, bueno, Manuel tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas tiene? 6 letras. Sigue el espacio, que sería 7. Y después comienza la Q, 8. Entonces yo pongo 8. ¿Y cuántas son? Quiñones. ¿Qué quieres que ponga? Quiñones, Quiñón, ¿cierto? No sé. Pero supongamos que uno quiere que ponga todo el apellido. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos? ¿8? ¿Se volvió a repetir? Sí, profe. Esto es coincidencia, no significa que siempre tiene que ser como el otro también fue 7-7, 8-8, 3-3. Absolutamente coincidencia, ¿cierto? Cero paréntesis. Y ¿qué es lo que me dice Quiñones? Pero le vuelvo a decir, ¿cierto? Lo que está haciendo es copiar exactamente igual como está ahí. Entonces, por ejemplo, si el apellido Quiñones, supongamos, ¿cierto? Porque también hay Quiñones con Z, pero que el gerente general se llame Luis Quiñones, ¿ya? Pero es con S, y yo lo pongo con Z, y porque el sistema no me va a decir, oye, te equivocaste en el apellido. Hay que tener ojo con lo que uno extrae, y cómo lo extrae. Primero traje Quiñones con Q minúscula, y más encima, con S a lo mejor era el gerente general es Z. Entonces, 2 errores que a lo mejor el gerente, lo único, a pesar de toda la presentación fue espectacular, oye, mi nombre, este personaje no se lo sabe, ¿cómo es posible? Y me lo escribió mal. Y ahí, ¿cierto? A lo mejor me hizo la cruz. Por una cosa tan simple como extraer algo que no correspondía, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí después yo tengo que hacer otra operación de texto para transformarla en nombre propio, en el sentido de poner primero Q con la Q mayúscula, y por último, ¿cierto? Entender, buscar por ahí que mi jefe es Quiñones con Z y no Quiñones con S. Por ejemplo, algo tan sencillo como eso. Pero si ustedes se fijan, es lo que yo quiero extraer, simplemente me extrae. Por ejemplo, si volvamos a usar extraer, supongamos, por ejemplo, aquí lo mismo, ¿cierto? Porque ya lo hicimos, Manuel Quiñones, pero ahora está con mayúsculas. Entonces yo le pongo ahora la H9, y se acuerdan que era 8, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo hace tanto? Profe, ¿pero puede extraer Sigala mejor en vez de Quiñones? Sí, espérate, mira. Pero ahí me lo trajo de mayúscula, ¿cierto? Vamos a traer Sigala. El mismo H9, ¿cierto? Pero aquí tenemos, ¿cuánto tiene de Quiñones comenzaba con la 8? Pues tenemos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Por lo tanto, aquí tiene que partir con el 17, ¿cierto? No el 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6. Y paréntesis. Sigala. Entonces, dependiendo, ¿cierto? Ya arriba automáticamente también me lo puso. Dependiendo de lo que yo quiera, es lo que me va a mostrar, ¿cierto? El programa. Pero, como les comento, por ejemplo,
será bueno que aparezcan los nombres todos en mayúsculas, ¿cierto? Porque a lo mejor puede ser más visto, ¿cierto? Muy destacado, o por qué lo escribo con mayúsculas, cuando por lo general, por protocolo de la empresa, siempre ponemos el primer nombre, o sea, la primera letra mayúscula y lo demás minúsculas. Entonces uno tiene que saber. Oiga, profe. Dime. ¿Qué diferencia tiene, o sea, si yo quiero extraer de la mayúscula o minúscula en la fórmula, o Ninguna. es lo mismo? Lo mismo. Ya, ¿y por qué usted puso así como mayúscula y minúscula si debemos hacer lo mismo? No entiendo. No, lo que por pasa es que qué. aquí simplemente porque, mira, acá hay una función, que lo vamos a ver ahora, que me transforma todo una celda mayúscula. Porque a lo mejor yo quiero destacar una frase dentro de una celda y le pongo mayúscula y lo realizo. Porque generalmente pasa que uno cuando empieza a escribir algo, ¿cierto? Por ejemplo, ya hoy es lunes y me quedo con mayúscula. Hay dos posibilidades, ¿cierto? Lo borro y luego ya, ok, le pongo hoy el lunes, luego con minúscula o la primera con mayúscula, todo. Pero si yo lo quiero, ¿cierto? Simplemente me quiero ahorrar el tema, pongo igual, ¿no es cierto? Igual minus, porque está cierto aquí, minus, el texto, hoy el lunes, cierro paréntesis y pronto. Me lo transformo en tiro minúscula. Entonces, es para eso, ¿cierto? Es decir, ¿para qué me sirve? A lo mejor, a veces, muchas veces, a todo el mundo nos ha pasado que se pone a escribir uno, ¿cierto? Sobre todo en Word, escribiendo, mirando poco menos que para la derecha, y miro lo que estoy escribiendo, está todo en mayúsculas. Y obviamente que uno no puede escribir todo en mayúsculas, salvo que sea, ¿cierto? Un resumen, una conclusión, que tiene que ser sí o sí en mayúsculas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es una lata, volver todo para atrás, ¿cierto? Eliminar todo lo que hice y volver a escribir. Puede ser. Hay algunos que lo hacen así. Pero en este caso me dice, no, simplemente pone menú, ¡pum! Todo lo que escribiste queda en minúscula. O todo lo contrario, ¿cierto? Por ejemplo, aquí como dice mayúscula, ¿cierto? Yo tengo algo aquí igual mayús, y por lo tanto ahí está mayúscula, de lo que yo escribí recién como minúscula, porque tenía que ser con mayúscula. Ok, hoy es lunes. Entonces, esa es la gracia, ¿cierto? Cuando yo utilizo la mayúscula o la minúscula. Es un programa que me permite, en lo posible, ¿cierto? Utilizar cualquier dato que ocurra, por ejemplo, Angélica Soto Soto, ahí, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si yo pongo eso. Lo único que hizo me copió Angélica Soto Soto, que también puede ser, ¿cierto? Copiar, pero no estamos hablando de mayúsculas. Entonces, por lo tanto, se supone que yo tengo que poner igual, llamar la función minus, ¿cierto? Buscarla, aquí, doble clic, y el texto. Bueno, se supone que yo tengo que poner algo que esté en mayúsculas, supongamos algo que no hemos utilizado, por ejemplo, Jaime López Arroyo, ¿cierto? Ese que está en mayúscula, yo quiero que aparezca en minúscula. Yo aquí puse nombre, ¿cierto? Porque generalmente nosotros, y sobre todo ustedes, que todavía estamos en el ámbito del colegio, del instituto, de las clases, ¿cierto? Normalmente aparecen alumnos, nombres de alumnos con su apellido, todos los temas. Pero en la empresa van a ser otros temas, van a ser otras características, otras variables. Por eso le digo, ¿cierto? Dependiendo en dónde uno esté trabajando, el protocolo que tengan, cómo se escriben las cosas, todas con mayúsculas, todo con minúsculas, porque así está el protocolo. Yo tengo que entender que si yo me pongo a escribir y me equivoqué, y era con mayúsculas, y yo lo puse todo con minúsculas, yo tengo toda la posibilidad, ¿cierto? Chuta, ya, borro nuevo y lo escribo. Pero si ya escribí como 8 o 4 frases, ya me da lata, simplemente me posiciono, ¡pum!, mayúscula, un segundo. Entonces esa es la gracia cuando uno utiliza alguna herramienta que me permite, ¿cierto?, avanzar en mi trabajo. No se olviden que esa es la gracia, ¿cierto?, yo realizar mi función administrativa de la mejor manera posible y no estar, bueno, a lo mejor alguno de ustedes podría ser que se siga trabajando, ¿cierto?, en una empresa que le tocó justamente meterse en el mundo del Excel y tiene que ser el más experto en Excel en la empresa porque es el que hace los análisis, los estudios, las presentaciones. Pero lo más probable es que en el caso de nosotros, en el caso de ustedes, van a ser, ¿cierto?, el mundo de la administración que les va a permitir esta herramienta mejorar sus presentaciones, sus proyectos, su análisis, su estudio y por lo tanto, en otras palabras, la toma de decisiones. Y para eso es, ¿cierto?, Oiga, profe. Esto, dime. La formativa que tenemos que hacer ahora ya dice que tiene que entrar el concatenar, la derecha, izquierda, extrae, largo. ¿A qué Sí. se refiere con eso? Todavía no lo hemos visto. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Porque, por ejemplo, también me acabas de acordar que me salté concatenar, ¿cierto? ¿Qué es lo que es Yo pensaba concatenar? que lo había pasado porque tampoco no cacho qué es lo que es.
No, por eso no, si no lo había pasado, porque como estamos conversando salimos de extraer, yo le dije que extraer, si extraigo algo que está en mayúscula, me lo voy a extraer como mayúscula, si está en minúscula, como minúscula, y ahí después yo lo cambié de la minúscula a la mayúscula y me fui a la mayúscula a minúscula. Pero me estaba saltando el concatenar, ¿cierto? Concatenar, en otras palabras, es si yo tengo acá Valeria, Castro, Soto, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, René Franco, acá está Luis Hernández Prat, ¿cierto? Son 3 celdas diferentes, donde hay un nombre, apellido número 1, apellido número 2. Pero yo lo quiero concatenar, lo quiero unir, ¿cierto? Lo quiero que esté toda esa información en una sola celda. Eso es lo que significa concatenar. Entonces, de 3 celdas, lo voy a transformar en una sola celda. Pero ¿cómo me lo transforma? Exactamente igual también como está escrito. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, me copió Luis Hernández Prat, el Luis Hernández Prat, pero todo en minúscula. Entonces ahí uno tiene que ver, ok, ya lo traspasé a minúscula. Será así como lo necesito y a lo mejor después tiene que ser otra operación. ¿Cierto? ¿Cómo se hace? Acá quiero lo mismo de siempre, concatenar, ¿cierto? Yo tengo que llamar la función. Voy a concatenar. Me hice el texto. En este caso era Luis Hernández Prat, ¿cierto? Y el texto está en B5. Si yo pongo B5 va a ser Valeria Castro. Si pongo B6 va a ser René. Si pongo 7 Luis. Si pongo 8 Jaime. Pongamos B8. ¿Cierto? Para que llamemos a Jaime. B8. ¿Qué tengo que poner acá? Siempre cuando, ¿se acuerdan que en una oportunidad también utilizamos el signo epsilon? ¿Alguien se acuerda para cuándo lo usamos? No, ¿Cuándo profe, yo no, para nada. No, pues si acabamos de hacer una tarea que ustedes la subieron. ¿Pero con ese signo, profe? Sí, con el signo epsilon. ¿Quién más está escuchando? Porque se supone que hay varios más en la sala. Porque Linda, súper bien, ¿cierto? Porque siempre participa, pero ¿quién más? Aquí aparece un chat. A ver. Chuta, Leandro también dice que no capta el signo. Profe, si de verdad, si no lo ha pasado, yo de verdad que no recuerdo. Sí. No, yo no estoy hablando de que el signo en particular, ¿cierto? De qué se trata el signo, sino que en alguna función que ya utilizamos, dentro de la función yo tenía que poner igual el signo epsilon. ¿Se acuerdan cuando uno colocaba sumar? ¿Sí, profesor? ¿Ah? Profesor, en suma.sí. Exactamente, porque si yo no colocaba en suma.sí el signo epsilon, no me funciona la fórmula. Entonces, por eso le digo, se da cuenta que la idea es cierto que es bastante sencillo. Por último, cierto, yo me posiciono en concatenar y veo lo que es, pero si yo no me estoy, si lo acaban de hacer la semana pasada, se supone que subieron una tarea y que les fue muy bien, tuve que usar ese símbolo. Entonces, me extraña que ahora digan, nunca lo habíamos visto, ¿cierto? Porque en realidad sí lo hemos visto. ¿Y cuándo lo vieron? Justamente en sumar.sí. Yo no estoy diciendo que sea la misma función que hayamos visto concatenar, no, sino que era el símbolo epsilon. Solamente era como decir un comentario, ¿cierto? Ya, sigamos. Yo sigo aquí y tengo ya el primero, ¿cierto? Que es Jaime. Pero yo quiero traer, no solamente Jaime, quiero traer López y Arruel. En este caso, Jaime, ¿cierto? Viene después un espacio. Y por lo tanto yo pongo entre comillas, hago un espacio, cierro la clemilla, ahí me quedó Jaime, espacio. ¿Ok? Esa es la gracia. Después nuevamente el signo epsilon. La otra celda, que en este caso sería López, cierro nuevamente con epsilon, que está sobre el 6, por si acaso para que no se olviden. Después nuevamente ya tengo Jaime López, pero ahora yo sé que tiene que haber un espacio, si no me quedaría López Arruel. Ese no es su apellido, es López y el otro apellido es Arruel. Entonces, entre cremillas, sí, también, espacio, cierro cremilla, y, ¿cierto? El famoso epsilon, y pongo la última celda, que en este caso es Arruel. Y cierro paréntesis. ¿Qué me dice? Jaime López Arruel. Se cuenta con un detalle, yo automáticamente lo copié. Esa es la gracia
cuando uno utiliza, ¿cierto?, funciones que me ayudan, que me agilizan el proceso, de tal manera de yo poder ir realizando, ¿cierto?, mis funciones. Ahora, yo les vuelvo a insistir, ¿cierto? La función de texto no es lo fundamental, lo primordial de Excel, porque lo fundamental de Excel son los números, ¿cierto? Sacar funciones matemáticas, estadísticas, econométricas, ¿cierto? De funciones más en particular de algunas profesiones, como cierto, aquí dicen, por ejemplo, fórmulas de trigonométrica, más funciones tengo en la estadística de ingeniería de cubo, información, o sea, otro tipo de funciones, pero que exactamente, ¿cierto?, igual, a pesar de que sea algo muy concreto, muy particular, alguna de las funciones de números que voy a utilizar, por lo general uno también tiene que ir acompañado de texto, ¿cierto? Es como ¿Profe? un pequeño resumen, pequeño análisis, una conclusión, ¿sí? Si yo quiero concatenar, por ejemplo, en el recuadro aparece con minúscula, pero si yo lo quiero concatenar y que me pase mayúscula, ¿se puede hacer o me va a copiar exactamente igual como yo lo tengo en el copia recuadro? exactamente igual, te lo copia tal cual. Perfecto. Si yo, por ejemplo, quiero concatenar Manuel Quiñones y Gala, en la H9 está con mayúscula, me lo trae con mayúscula, ¿cierto? No me lo cambia a minúscula. Acá, Ya, por profe, ejemplo, gracias. ok, lo otro es cierto que yo puedo, bueno, obviamente una vez que yo lo tenga en mayúscula, ¿cierto? Aquí yo, y lo quiero transformar en minúscula, simplemente ustedes ya saben, ¿cierto? Minus, pongo, perdón, aquí, en este caso, Manuel Quiñones, ¿cierto? Lo que decíamos, pero es que lo quiero transformar en minúscula, y me lo transformo en minúscula. Pero está nuevamente el mismo detalle, que está los todo con mayúscula, todo con minúscula, pero no hizo separación, ¿cierto?, de nombre propio. Entonces ahí está por último algo que siempre uno utiliza, ¿cierto?, como dice ahí, nombre propio, es igual, uno tiene que poner nom, y ahí dice nom propio, ¿cierto? Nom propio. Y, por ejemplo, pongo Luis Hernández Prat, cierro paréntesis, y ahora sí me lo puso Luis con mayúscula en la primera, Hernández, la H con mayúscula y la P con mayúscula. Entonces, va a depender, ¿no es cierto?, de lo que yo requiera para utilizar la función que me están presentando. Acá yo puedo jugar, ¿no es cierto?, con cualquiera de ellas. Lo importante es que lo que yo estoy haciendo, ¿cierto?, que por ejemplo era Valeria Castro Soto, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, porque hice concatenar 1, porque aquí se colocaba la fórmula, y aquí, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, no aparece concatenar, simplemente se hizo inmediatamente, pero acá sí aparece concatenar. Entonces, aquí, en vez de utilizar, y esa es la gracia, ¿cierto?, le voy a insistir, cuando uno le envían una información en Excel, y yo me posiciono, ¿cierto?, en la celda en particular, yo digo, ¿qué es lo que hay dentro? Simplemente yo me posiciono en la celda que corresponde, y veo que está ocurriendo, ¿cierto?, el concatenar, porque Valeria Castro Soto me lo dejaron en una sola, porque lo más probable es que esto no aparezca, si esto me dedica a concatenar, me la enviaron, ¿no? Y yo tengo que entender que eso fue un concatenar. Pero aquí lo que se hizo fue no utilizar la fórmula, sino que la función en particular, donde yo llamé la celda y utilicé el famoso epsilon. Pero si me complica usar el epsilon, creo que, como dicen ustedes, yo no lo había visto, no tengo idea, ni siquiera en qué parte está en el teclado, bueno, está sobre el número 6. Aquí utilizo ya la función concatenar, ¿cierto? Entonces aquí, como dice concatenar, ¿cuál es la diferencia? Que yo llamo la primera celda, coma, cremilla, la segunda, ¿cierto?, celda, cremilla, y termino. No tengo que utilizar el famoso epsilon. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí me da la opción. Entonces, pues digo con, porque ninguno de ustedes, ¿cierto?, se dio cuenta que yo cuando utilicé la primera concatenar simplemente puse el tiro símbolo y no puse la función que yo quería llamar. En este caso, ¿cierto?, concatenar, ¿se acuerdan cómo era? Valeria, supongamos, coma, paréntesis, perdón, cremilla, no paréntesis, cremilla, ¿cierto?, para el espacio, coma, la otra celda, coma, no, me equivoqué, entre cremillas, coma, la última celda y cierro inmediatamente. ¿Será así? ¿Se acuerdan? El que tiene buena visión, se da cuenta si lo Que está la que hizo haciendo. recién, profe, la concatenar 2 lo hizo así, po. Por eso, ¿cierto? A eso me refiero. Sí. Eso, ahí está, ¿cierto? Porque
como yo lo mostré muy rápido, en algunos no se fijan mucho y no se dan cuenta que lo que estaba haciendo era realmente como aparecía, porque aparece la función concatenar, típico en paréntesis. No ocupó el símbolo que dijo adelante, no, con nada más. Exacto, Además, pero todo igual. aquí, ¿cuál es la diferencia? Aquí yo no puse concatenar. No, No, eso no lo había cachado, profe. por eso, no llamé la función concatenar. Ya. Entonces, yo la hice concatenar en base a un truquillo. Pero, ¿cierto? Para que eso uno, como muy bien me pareció, y eso es lo que realmente genera cuando dice, oye, pero ¿por qué utilizaste el signo ipse? ¿De dónde salió? No lo hemos visto. Bueno, ya. Yo después le dije, bueno, vamos a ver si se acuerdan que ya lo habíamos visto, por lo menos, en sumar.sí. Si no quiero utilizar ese símbolo porque no sé dónde salió, no sé ni dónde está en el cuadro, ¿cierto? En mi computador, y si utilizo el celular, por ejemplo, aquí. Pongo concatenar. Y ahí me evito el tema. ¿Cierto? Con la gracia que, sabiendo que tengo que ir dejando después de cada uno de las celdas, entre comillas, un espacio en blanco. Ahora, si yo dejo 2 espacios en blanco, obviamente que me hace más espacioso, ¿cierto? El lugar que yo voy escribiendo las letras, si lo quiero destacar, que sí. Entonces, ahí uno se fija en eso. Por eso aparecía concatenar 1, concatenar 2, ¿cierto? Después dice, ¿qué es lo que dice? Bueno, como lo transformamos, el concatenar venía del origen en minúscula, ya, me piden que yo escriba los nombres siempre en mayúsculas. Listo, lo transformo y lo transformo en mayúscula. Ya, lo tengo en mayúscula y todo lo contrario. No, o sea que en realidad no es mayúscula, es minúscula. Ya, lo tengo para qué borrar, pum, listo, minúscula. Esto pongo la minúscula. Y ahí voy colocando mayús y la celda, minus y la celda. Y cuando Profe, el ¿se puede nombre posicionar? ¿Perdón? Disculpe, ¿se puede posicionar ahí donde dice concatenar 1, Valeria Castro Soto, para cachar algo, por favor? ¿Aquí? No, al lado, al lado. Aquí. Ahí, sí, abajito. Valeria Castro. Ahí. Ah, ya. Eso es no que quería ver la fórmula, por favor. Ya, Sí, no, está vale, bien, gracias. no te preocupes. La fórmula es esto, igual, primera celda, epsilon, entre comillas para dejar el espacio, epsilon, segunda celda, epsilon, cremilla para dejar el espacio, epsilon, tercera celda. Y la de al lado va hay que llamar a la Acá. función nomás. Ahí se llama la Ahí. función y, ¿cierto? Es como más sencillo porque yo sé que tengo que utilizar concatenar, pongo la primera celda, dejo el espacio, coma, ¿cierto? La segunda celda, dejo el espacio, coma, y la tercera celda, y después ya para qué bajar el espacio, y ahí se acabó. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Mayúscula, minúscula, y en el caso que uno, como siempre sabe, ¿cierto? Yo tengo que decir, ok, pero ahora Valeria Castro lo voy a poner como corresponde, con las letras iniciales originales en mayúsculas, y simplemente pongo nom propio, ¿cierto? Que es lo que hicimos acá. Y esa es la gracia. Profe, si no lo caché, porfa, el nombre propio, Sí, ¿cómo lo hizo? nom, ¿cierto? Uno llama nom propio. Nom propio. Y pongo cualquiera. Por ejemplo, hayamos puesto Luis Hernández, vamos a poner a Angélica Soto Soto, ¿cierto? La G11. Y cierro paréntesis. Y me marca automáticamente todas las letras, ¿cierto? Las frases, perdón, distintas, la primera con mayúscula. Angélica Soto Soto. Obviamente que si yo estoy haciendo, ¿cierto? Y eso le voy a decir, es importante, si yo estoy haciendo un enunciado, estoy haciendo un resumen, ¿cierto? Y ese resumen le pongo el tema de nom propio, me va a poner todo, ¿cierto? Una frase inicial con mayúscula, pero también me va a poner todas las letras de la frase. Por lo tanto, tengo que tener cuidado, porque el programa no me va a decir, no tienes que usar cierto nombre propio en esa celda completa, porque si no te va a abarcar mucho. Va a utilizar todo el comienzo de todas las letras con mayúsculas. Y ahí uno tiene que tener cuidado, porque dependiendo que lo que esté escribiendo, eso puede ser una falta, ¿cierto? Así que por lo tanto uno tiene que tener esa certeza. ¿Ok? Perfecto. Si ustedes se fijan, hemos ido avanzando un poquitito en el tema de... Esperemos un cachito. ¿Nos va a dar un break, profe, o no? Sí. ¿Va a hacer un cafecito? Sí, que justamente por eso dije denme un cachito, porque quería ver cómo estamos, que estamos justo en los 10:50. Así que vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? ¿Vale? Así que Volvemos a las 11:05. Tomemos Perfecto. un buen café, ¿ya? Ya, Gracias, chicos. profe. Nos vemos, que estén bien. Voy a dejar de compartir aquí.
Ya, chicas, chicos, volví. Aquí estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Ya. Sí, Sí, porque parece que la Linda es la única que escucha. Ah, bueno. Me parece bien. No estoy sola, profe, ¿no ves? No, sí, si le digo como talla para que último los otros se piquen y le digan, aquí estoy. Ya. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cierto? Lo que hemos avanzado en el día de hoy, si ustedes se fijan, las funciones de texto no son para nada complejas, es un detalle, es una ayuda, y que les permiten realizar una mejor actividad administrativa dentro de su función, ¿cierto? Y para ir avanzando rápido, porque yo sé, ya me han dicho varias veces, y ahora me acordé a tiempo que ustedes tienen clase también, bueno, yo también tengo clase después, a la próxima hora. Vamos rápidamente a compartir de nuevo, ¿cierto? Ahora yo les voy a mostrar el PPT que ustedes tienen ahí, ¿cierto? En la semana. Lo más probable, y estoy absolutamente de acuerdo con eso, no he tenido tiempo, salvo, ¿cierto? Algunos, de verlo porque las clases comienzan casi inmediatamente que se abre la semana. ¿Ok? Pero, Oiga, ¿de acuerdo? profe. Sí. Disculpe antes que siga. No explicó la parte esa que le preguntaba, porque en el trabajo grupal que dice extraer el largo, los espacios, no estaría faltando solamente el largo, no sé a qué se refiere con eso. Eso es lo que vamos a ver ahora y después lo vamos a terminar con eso. ¿Ya? Ok. Ahí sale, ¿cierto? El PPT que ustedes tienen, que ya lo vimos, ¿cierto? Estuvimos chequeando, emitiendo las manitos, por lo menos en el caso mío, ustedes estuvieron viendo, después la idea es que metan ustedes las manitos en Excel. Las funciones famosas, funciones de texto. Izquierda, ¿cierto? ¿Qué representa eso? Que de una celda en particular, ¿cierto? Existiendo o que sea un solo símbolo, o 20 símbolos, ¿cierto? Depende del tamaño de la escritura que aparezca en la celda. Lo primero que va a aparecer, si yo no pongo absolutamente nada y solamente llamo izquierda y me pongo en esa celda, me va a aparecer la primera o el primer símbolo que aparece en el lado izquierdo, ¿cierto? Que es una letra. Ahora, si yo le pongo también, y eso lo estoy diciendo más rápido porque ya lo vimos en detalle, ¿cierto? En Excel, si yo le pongo la cantidad de un número, 2, independiente del 1, porque si le pongo el 1 o no le pongo ningún número, significa que va a ser el primero sí o sí de la izquierda. Si yo le pongo 2, 3, 4, ¿cierto? Obviamente va a ir aumentando la cantidad de símbolos, de letras que me van a aparecer en la celda que yo quiero llamar, que se denominó función izquierda. Ahí dice, ¿cierto? Por ejemplo, se posicionó el ejemplo particular de la fotito, ¿cierto? En la celda donde aparece el 2021. Por lo tanto, eso también es importante. No solamente me sirve para las funciones de texto, pues también me sirve cuando tengo números. Entonces, me posiciono en la celda 2021, ¿cierto? Que es la D6, y digo, coma 2, que significa que de la izquierda me considero solamente 2, ¿cierto? En este caso, me puso el 20. ¿Ok? Entonces, en una de esas, lo más probable es que en este tipo de ejemplo nos va a servir el de la derecha porque me pondría 21. A veces uno pone simplemente slash 21 y todos saben que estamos en el año 2021. Porque si pongo 20, no saben 2000, pero ¿de qué año? Entonces, pero ahí está también reflejado. Y ahí está la gracia de utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso en particular, la función izquierda. Tanto para letras como para números. Yo me posiciono en la celda, coma o punto y coma, ¿cierto? En algunos sitios, dependiendo de la versión de ustedes de Excel, y van colocando, por ejemplo, si es René, yo sé que René tiene 4 letras, yo le pongo 4. Si es Pedrito, qué sé yo, ¿cierto? La cantidad de números que yo necesite o la cantidad de letras que yo quiero que aparezcan y simplemente automáticamente me lo refleja. Después habla de derecha, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? No vamos a perder mucho tiempo en eso. En vez de la izquierda, aparece o comienza por la derecha, ¿cierto? Aquí nuevamente nos posicionamos en la misma celda anterior, en la D6, pero como es derecha, se le puso 2, me va a mostrar los primeros 2 números de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Por lo tanto, me tendría que mostrar el 21, que es lo que efectivamente aparece, ¿cierto? En los dibujos que se les puso en el PPT. Ahora, ¿cuál es la gracia? Les podemos insistir, uno puede decir, pero ¿cuándo voy a utilizar esto? Bueno, lo más probable es que ocurra que en algún punto en particular, ¿cierto? A ustedes simplemente les interesa mostrar que aparezca la fecha, ¿cierto? Del día, el mes y el año, entonces solamente el año. Por lo tanto, se dan, ¿cierto? A la derecha. O el día, se dan a la izquierda. Y le aparecen los datos que ustedes quieran.
eso es simplemente como una forma de aportar al trabajo o la función que ustedes están realizando. Después vimos lo que es la función extraer, es decir, yo de una celda en particular, yo quiero extraer de ahí lo que a mí me sirve, lo que a mí, ¿cierto?, me interesa. El segundo apellido, el primer apellido, si tiene dos nombres, el primer nombre con el segundo apellido, y así, ¿cierto? En este caso, también se hizo con números, y si ustedes se fijan, teníamos la celda 2021 o la celda marzo. Entonces se puso extraer, y nos fuimos a la celda marzo, que es la, ¿cierto?, de escritura o de texto, donde se puso de extraer 6, 2, 2. Entonces, nosotros decimos el ejemplo. ¿Qué significa eso? Que a partir de la segunda letra me traiga 2. ¿Y qué fue lo que me trajo? Más A. ¿Cierto? Porque a partir de la segunda ya no incluyó M. Si le hubiéramos puesto 1, comienza de la M. ¿Cierto? 1, 2, hubiera dicho MA. Pero en este caso, ¿cierto? Volvemos para atrás, porque lo estoy haciendo un paso muy rápido. Aquí, ¿no es cierto? Lo que está mostrando es un detalle que dice acá, ¿cierto? Extrae la celda, después me dice coma, punto y coma, ¿cierto? Dependiendo de la versión. 2, ¿qué significa eso? Que de la celda que dice marzo, va a comenzar de la A, porque ahí está la 2, ¿cierto? De la A para hacia adelante. Okay, me quedo la fichita más o menos. Y de la A para adelante necesito 2 letras. Por lo tanto, es la A y la R. Así simple. El programa no reclama, ¿cierto? No va a decir, pero ¿para qué lo necesita? Bueno, es porque en particular, ¿cierto? Si uno tiene, por ejemplo, números, algún detalle, yo quiero sacar justamente esos números o simplemente esas letras. Y, ¿cierto? Yo, porque obviamente extraer algo bien en particular, pero yo puedo extraer nombres, puedo extraer apellidos. Ahí se me pegó encima la cosa. Y como le puse 2, me trae, ¿cierto?, de la celda marzo, a partir de la segunda letra A, hasta la 2, me considere 2, AR, listo, y lo terminé. Y, ¿cierto?, después teníamos las funciones de largo, por ejemplo, que parece que no la vimos en Excel, pero es muy sencilla, ¿cierto? Yo pongo Excel, en este caso me puso el mismo ejemplo de marzo, que es la celda E6. ¿Y cuántos caracteres tiene marzo? 5, ¿cierto? Porque M-A-R-Z-O, 5. Entonces, el largo significa el largo que significa la oración que aparece en esa celda. Entonces, yo pongo largo, la celda en particular, ¿cierto? Y me dice que son 5, porque marzo tiene 5 caracteres, o 5 letras, 5, ¿cierto?, consonantes, como ustedes quieran llamarle. No, porque estaría consonantes y los vocales, 5 letras. Y eso, ¿cierto?, me lo dice. Por ejemplo, si dice Luis Alberto Guillén Cigala, ¿cierto?, considera todo el largo y me lo va sumando. Eso es lo que, ¿cierto?, hasta el momento hemos visto, y después sigue de acuerdo al tema de el PPT. Ya, ¿cierto?, vimos izquierda, derecha, extrae, largo. Y acá después aparece el nombre propio, que es, ¿cierto?, un nombre en particular. En este caso, por ejemplo, era Luis Alberto Guillén Cigala, que obviamente mi nombre, ¿cierto? Ya que está todo con mayúscula, todo con minúscula, yo lo colocaba nombre propio, me aparece, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en vez de Luis Alberto como todo en mayúscula, salen las primeras letras en mayúscula y los demás en minúscula. Y de acuerdo, disculpe, ¿cuál fue la función que nos faltó? De la que vimos. Esa largo, ¿podría ser un ejemplo? Yo sé que lo explicó recién, pero igual hacer el ejemplo en, Sí. en el Excel, porfa. Ya, me voy a dejar de compartir acá. Oiga, profe, ese Excel lo puede subir igual al aula para Lo voy a nosotros subir. ir practicando. Terminando la clase lo subo al tiro, así que no te preocupes, ¿ya? Ya, voy a compartir el Excel. Bueno, apareció el... Aquí estamos en el Excel, ¿no es cierto? Dentro de las funciones que no aparecen en el PPT, pero ojo, no significa que no la consideramos porque ya la vimos y más encima aparece, ¿cierto?, en el Excel, donde su función de texto es el concatenar. No sé por qué motivo no está en el PPT. Pero ahí está, ¿no es cierto? Cuando concatenar, ¿qué significa? Distintas celdas, dejarla en una, ¿cierto? De una manera muy sencilla. Y el largo, ¿cierto? Era, por ejemplo, largo, vamos a poner aquí, largo, ¿cierto? Lo vamos a destacar como todos los otros. Vamos a seguir el ejemplo. Ok, y aquí yo pongo, ¿no es cierto?, igual, lar, que me aparece largo,
Y por ejemplo, yo quiero poner hoy es lunes. Punto. Me dice que son 12. Hoy tiene 3. El espacio en blanco, 4. Es 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están las 12 símbolos, o 12 ítems que incluye esa celda. Ya, por ejemplo, si quisiéramos Manuel Quiñones y Gala, pongo aquí lo mismo, ¿cierto? Dejémoslo aquí. Es igual a la celda en particular. No, me faltó. Yo estaba emocionando mucho. Me faltó el largo, ¿cierto? Porque ¿qué función puede llamar? El largo de esta celda, ¿cierto? Con todos los nombres y apellidos que sea. Y cierro paréntesis, y me dice que son 22. Para eso me refiero. Entonces, alguna función en particular, ustedes podrían decir, pero, oye, pero ¿para qué me va a servir cuánto es el largo, ¿cierto? Pero no se olviden que, por ejemplo, ustedes sobre todo, que lo más probable es que lo utilizan, saben que hay algunas redes sociales que uno tiene que, máximo 100 caracteres, ¿te acuerdas? O una cierta cantidad de caracteres, o te dan un espacio y dice, responda en este espacio y sale, por ejemplo, máximo 100 caracteres. Entonces hay uno, aquí con una medida muy rápida, diría cuántos caracteres voy y cuántos me quedan. ¿Cierto? Si son 100... Oiga, profe, pero eso ¿para qué nos sirve? O Por sea, lo que- obviamente yo sé que son 12 caracteres, pero no sé, pues si quiero hacer una planilla de ventas, por ejemplo, ¿el largo para qué me sirve? Después, justamente lo que estoy comentando, que hay un espacio en particular, ¿cierto? Que, donde tú tienes que poner la observación porque ya está dentro del protocolo de la empresa, y ese espacio tiene máximo 50 caracteres. Entonces tú a medida que vas escribiendo, le pones largo, ya llevas 30, me quedan 20. Entonces, para no estar ahí escribiendo, voy lo mejor en la imagen, ya voy en la mitad de la idea y se me acaba la cantidad de caracteres. Porque muchas veces ocurre que a uno le limitan la cantidad de caracteres. Ahí está. ¿Cierto? Yo voy colocando, escribiendo lo que yo quiero poner, cuántos caracteres tiene, alcanza perfecto, después lo copio. Y me fui. Eso Oiga, podría profe, ser una posibilidad bastante sencilla de utilizar el largo. Dime. le hago una consulta al margen de lo que estamos hablando. Mañana es el día del alumno. Sí. No van a hacer nada, no vamos a tener libre, nada, o tenemos clases normales. Mira, la verdad, hasta el momento, lo que yo sé es que van a tener clases normales. No es muy buena noticia, pero... No, bueno, si dependiera a mí, yo le daría libre, le daría chocolatito, pero yo estoy también encerrado igual que usted. No, mira, sinceramente, buena pregunta. Voy a consultar a la jefa de carrera. Si sabe algo, nos avisa, y pues, se le profe. aviso a su correo, como tengo su correo, ¿ya? Si que hay alguna sorpresa, o no hay ninguna sorpresa, tiene que ser clase igual, ¿ya? Bueno, eso, como dices tú, cerrando el tema, ¿cierto? Diferente a lo que estamos viendo, lo chequeo y le mando una visita si que hay algo. Bien, en cuanto a nuestra semana, si ustedes se fijan, esta es una semana bastante relajada en nuestra planilla de cálculo, porque estamos viendo las funciones de texto, las principales ya se las mencioné. Ahora, igual que en matemáticas, ¿cierto? De repente aparecen algunas fórmulas, sumar punto no sé cuánto, sumar punto sí, o ¿cierto? Suma de entero, de repente, ¿dónde lo voy a ocupar? Bueno, en alguna parte, por algo están estas funciones, se aplican, se utilizan, ¿cierto? Cuando uno hace un estudio acabado distinto del numérico, sino que más bien de lo que es la parte de escritura, y que hay muchos programas que se dedican a eso, efectivamente todo lo que nosotros acabamos de ver aparece muy rápidamente diseñado y me permiten ver el libro de otro punto de vista, ¿cierto? Sacar análisis, estudios, como les decía, cuántas veces aparece la palabra tanto, cuántas veces aparece la frase tanto, y rápidamente el sistema te lo permite ubicar, y en qué lugar están más, en qué hoja. Esos son ya software un poquito más avanzado con respecto a lo que estamos conversando, pero de que existen, existen. ¿Cierto? El Excel me da la gracia de que algunas funciones de texto aparecen y se agradecen, ¿cierto? Se agradece porque de alguna manera ayuda a hacer más sencillo la función que yo tengo que realizar, que es la administrar en base a datos y sacar conclusiones, ¿cierto? Hacer algún resumen, hacer algún comentario, que no sea muy largo, que no sea ni muy corto ni muy largo, como les digo, que no sea un telegrama, pero que tampoco sea una carta, ¿cierto? De como 20 hojas, porque al final uno se da vuelta y no dice nada. Bueno, para eso me sirven estas herramientitas, ¿ya? Así que por hoy le agradezco su asistencia, vamos a quedar hasta aquí, porque yo sé, ¿cierto? El otro día fue como demasiado encima, y hasta yo mismo me di cuenta que no tuve ni tiempo para echar casi la segunda clase y ya está acabándose el tiempo. Así que ahora sí que vamos a tener un poquitito de tiempo, vamos a quedar aquí por hoy, nos vemos el miércoles, ¿ok?
Oiga, profe. Dime. Con respecto a la formativa, podemos realizar cualquier texto que nosotros queramos, ¿verdad? Incluyendo No. todo lo que nos enseñó hoy día. Sí, exactamente, pero Perfecto. eso es importante, Linda, que lo vamos a hacer el miércoles. Bueno, si alguien lo quiere avanzar ahora, pero la idea es en el tiempo y la hora de clase, ¿ya? Para Ya. no Ya, complicarle perfecto, otra mejor, pues, asignatura, profe. ¿ya? Ya, muchas gracias. Vale, nos Cuídense, vemos. profe. Chau, Que chau. estén bien, chao, chao. Chao, Chao, chicas, gracias, a profesor. todos. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao.